Muy buenos días, quienes habla Santiago Raffo, soy defensor de los derechos humanos egresado de la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, Núcleo Maturín. El día de hoy hablaré sobre un tema bastante frecuentado, pero sobre todo importante en la actualidad, como lo es los derechos de las personas privadas de libertad, solicitado por la Cátedra Tipos Penales derivados de los Derechos Humanos, con el objetivo de extender a través de mi palabra la importancia que tienen todas esas personas privadas de su libertad, a ser tratadas humanamente, a que se les respete y garantice su dignidad, su vida, su integridad física, psíquica y moral, así como tener condiciones jurídicas y de internamiento que por ley le corresponden. Para comenzar, el tema penitenciario en Venezuela es un tema verdaderamente complicado y que cada día tienden a agravarse más. De acuerdo a mi investigación, nunca en la historia de Venezuela se había vivido una situación tan grave como la que hemos estado viviendo hasta ahora, con violaciones permanentes de los derechos humanos a los hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles venezolanas. Bien sabemos que todo el mundo tiene derechos humanos, independientemente que estén privados de libertad o no. El Estado está en la obligación de respetar todos y cada uno de los derechos, debido a que estar preso no te priva de tenerlos. El Estado es garante que entre los recintos penitenciarios, a todas las personas que se encuentran allí, independientemente de los delitos que hayan cometido o los criminales que puedan ser, se les respete sus derechos básicos. El objetivo general fue analizar los derechos de las personas privadas de libertad en el proceso penal venezolano, y desde mi punto de vista legal, el estudio se fundamentó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el Código Orgánico Penitenciario del 2015, el Código Orgánico Procesal Penal del 2021. Aunque contemplan un conjunto de principios y garantías procesales que poseen las personas privadas de libertad, lo cual permite garantizar el proceso justo y transparente en la búsqueda de la justicia y el goce de sus derechos fundamentales, contemplan en ellos derechos que por ley le corresponden. La normativa venezolana reconoce expresamente a los privados de libertad como sujetos de derecho. En efecto, lo establece el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es la de rehabilitar al interno en aras de que pueda volver a la libertad con respecto a la ley. Tenemos que resaltar que el proceso penal se rige por todas las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, ya que reconoce que el imputado tiene derecho y el derecho a defenderlos, atribuyendo a un juez de ejecución la garantía de los mismos, así como lo establece el artículo 470 del mismo código. Sin embargo, los derechos del imputado son los que se encuentran establecidos en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Este artículo establece los derechos que por ley les corresponden al imputado si se encuentra en privación de libertad. Como nos podemos dar cuenta, son derechos básicos, pero muy fundamentales, como el derecho a la información, a ser asistido, ser escuchado y no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, con el fin de poder llevar un proceso organizado de conformidad con las normas y principios establecidos en nuestra Constitución Nacional. Por otra parte, el Código Orgánico Penitenciario nos establece en su capítulo 2, artículo 15, los derechos de las personas privadas de libertad. Este es un artículo bastante extenso, generaliza todos los derechos que tienen las personas privadas de libertad, a su trato humano, a ser informada, a derecho a comunicarse, derecho a recibir visita, la atención médica necesaria, la alimentación y el agua potable. En fin, este artículo nos establece el derecho a la dignidad humana, que se refiere a tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto a su dignidad. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género, como por ejemplo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o otro género, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, el acceso a tratamientos y medicamentos apropiados y gratuitos, y tratamientos de enfermedades infecciosas y de otra índole. También las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares
de salud a las personas privadas de libertad pertenecientes a los grupos vulnerables de alto riesgo, tales como las personas adultas mayores, las mujeres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras de VIH-Sida, tuberculosis y las personas con enfermedades en fase terminal. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que corresponda con la cantidad, calidad y condiciones de higiene a una nutrición adecuada y suficiente. Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Tendrá derecho a la educación, la cual será accesible para todas las personas sin discriminación alguna. Derecho a la libertad de expresión en su propio idioma, asociación, tomando en cuenta los límites estrictamente necesarios en una sociedad democrática para respetar los derechos de las personas o para proteger la salud o la moral pública y para preservar el orden público, la seguridad y la disciplina interna en los lugares de privación de libertad. Tenemos también el debido proceso, que quiere decir que toda persona privada de libertad tendrá derecho en todo momento y circunstancia a la protección y el acceso a jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, establecidos con anterioridad por la ley. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a ser informadas prontamente de las razones de su detención y de los cargos formulados contra ella, así como ser informadas sobre sus derechos y garantías en un idioma o lenguaje que comprendan, a disponer de un traductor e intérprete durante el proceso y a comunicarse con su familia. Tendrán derecho a ser oídas y juzgadas con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez, autoridad u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Este artículo establece los derechos de las personas privadas de libertad en concordancia con la Constitución Nacional, tratados, pactos y convenios internacionales como lo es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a que todos deben ser tratados de forma humana, considerando el valor de la dignidad humana, de los derechos y libertades fundamentales para el debido funcionamiento y control del sistema penitenciario, a fines de garantizar a las personas privadas de libertad su rehabilitación integral, progresiva y el respeto a sus derechos humanos, posibilitando su transformación y reinserción social. Muchas gracias.